Jueves, tercera semana del tiempo ordinario y como todos los jueves pedimos por el incremento en las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. Esto por lo que en Jueves Santo, en la última cena, la primera misa, el Señor ha instituido la Eucaristía para darnos su cuerpo y sangre en alimento y permanecer entre nosotros para siempre en su naturaleza divina y humana. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y necesitamos del sacerdote para eso. Por eso también instituye el sacerdocio el mismo día. Y por eso los jueves pedimos por el incremento en las vocaciones. Vamos a leer lo que la liturgia nos ofrece el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro segundo de Samuel, que está continuando en el capítulo 7, con lo que ayer veíamos que el profeta Natán iba a decirle a David de parte de Dios, diciéndole que no le construya una casa, que era él quien le iba a construir una casa, ¿no? Cuando le pleitea a David y le dice, ¿eres tú el que me va a construir una casa a mí? Lo manda a Natán Dios para que le dé este mensaje. Ahora, continuando con eso, dice, después que el profeta Natán transmitió la palabra de Dios al rey David, este fue a sentarse delante del Señor y exclamó, ¿quién soy yo, Señor, y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y como esto te pareció demasiado poco, también le has hecho una promesa a la casa de tu servidor para un futuro lejano. ¿Es esto lo que haces habitualmente con los hombres, Señor? Tú has establecido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo eternamente. Y tú, Señor, eres su Dios. Y ahora, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has pronunciado acerca de tu servidor y de su casa. Y obra conforme a lo que has dicho, que tu nombre sea engrandecido para siempre y que se diga, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. Y que la casa de David, tu servidor, esté bien afianzada delante de ti, porque tú mismo, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, te has revelado a tu servidor diciendo, yo te edificaré una casa. Por eso tu servidor se ha atrevido a dirigirte esta plegaria. Ahora, Señor, tú eres Dios, tus palabras son leales y has prometido estos bienes a tu servidor. Dígnate entonces bendecir la casa de tu servidor para que ella permanezca siempre en tu presencia, porque tú, Señor, has hablado. Y con tu bendición la casa de tu servidor será bendita para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 131, que responde a esta lectura, dice, el Señor heredará el trono de David. El Señor heredará el trono de David. Acuérdate, Señor, en favor de David, de todos sus desvelos, del juramento que prestó al Señor, del voto que hizo al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, ni me acostaré en mi propio lecho. No daré descanso a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa, de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre, aquí habitaré, porque lo he deseado. El Señor heredará el trono de David. El Señor heredará el trono de David.
Ya saben que el Salmo entero cantado está por aparte en YouTube en la sección de Shorts. Vemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Dice: Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía. Porque al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos textos que la liturgia nos ofrece el día de hoy, meditando en esta promesa que Dios hace, ¿no?, a su pueblo, en especial a David, su servidor, como se declara él, ¿no?, de hacer permanecer su descendencia por siempre, lo venimos viendo desde ayer, a través de Jesucristo, el Dios hecho hombre, nuestro único Dios que toma nuestra naturaleza humana y nace en el seno de esta familia donde José es quien va a transmitir la descendencia, aunque sea padre adoptivo de Jesús, la va a transmitir a él, y esa es la descendencia de David. Vemos cómo Dios cumple su promesa, por eso el Salmo nos hacía cantar, ¿no? El Señor le dará el trono de David, el Señor le dará el trono de David. Como en la primera lectura David le dice al Señor, ¿no?, una vez que recibe todas las profecías, va y se presenta al Señor y le dice: como me has hablado a mí, entonces por eso me atrevo a dirigirte la palabra, ¿no? Y le pide que cumpla. Le dice: ahora, Señor, tú eres Dios, tus palabras son leales y has prometido estos bienes. Dígnate bendecir la casa de tu servidor para que ella permanezca para siempre en tu presencia. Porque tú, Señor, has hablado y con tu bendición la casa de tu servidor será bendita para siempre. Y Dios cumple sus promesas, tal como lo había anunciado a David. En Jesús, Él le entrega toda la realeza, ¿no? El Señor le dará el trono de David y dice: el Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes, ¿no? Salmo y primera lectura que se van entrelazando. Y este Rey de Reyes y Señor de Señores, el descendiente de David, es el que, tomando posesión del sitio que le corresponde, nos da estas instrucciones de vida en su seguimiento. Y nos da esta parábola de la que en realidad, bueno, no dice acá que sea una parábola, pero él le explica a la multitud con esta comparación. Les dice: ¿se pone una lámpara arriba de un candelero para que ilumine a todos? ¿O se la prende y se la esconde debajo de un cajón o debajo de la cama o en un cajón, ¿no? Dice, debajo de un cajón o debajo de la cama. ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no se deba revelar y nada secreto que no se deba manifestar. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Esta expresión que el Señor suele utilizar, ¿no? Pidámosle al Señor que nos afine el oído del corazón y de la mente para poder entender siempre sus palabras y poner su voluntad en nuestra vida por obra. Que la voluntad de Dios básica está en los mandamientos, vivir de acuerdo con la ley de Dios. Esa es la luz que el Señor necesita que nosotros pongamos en el candelero, la luz de una vida evangélica. Sí, tenemos muchas imperfecciones, siempre lo digo,
No podemos esperar a ser un 100% santos o 100% perfectos para decirle al Señor, mira, como soy imperfecto, cuando llegue a la perfección, entonces yo te voy a difundir, entonces yo voy a evangelizar en mi lugar de trabajo, entre mis amigos, en mis lugares de la universidad, entre los que estudiamos X o tal cosa. ¿No? Espérame que llegue al 100% de la perfección y yo lo voy a... No. Con nuestras imperfecciones y limitaciones, aún con nuestro poco conocimiento, ¿quién no tiene algo, alguna maravilla que Dios hace en su vida para contar? Eso ya es evangelizar. Decirle a otro, mira lo que el Señor hizo por mí. Mira lo que el Señor hace por nosotros. Cuando nos podemos levantar, cuando podemos mirar, cuando podemos hacer ciertas cosas que ya las damos por hechas, ¿no? Como que es obligación de Dios tenernos funcionando bien todos los días y todo el día. Hablar de las maravillas de Dios es evangelizar, es dar fruto, es encender esa lámpara de Cristo, el Rey de Reyes, el descendiente de David, el cumplimiento de la promesa de Dios, ponerla sobre el candelero, para que ilumine a otros, para que lleve vida a otros, así como nos la da a nosotros, vida interior. Y paz interior, esa paz que surge no de no tener problemas. El Señor nos dijo, el que me siga, tome su cruz cada día y sígame. No es no tener problemas, la paz de Dios. La paz interior es la paz de sabernos al lado de Él, que Él está siempre con nosotros y sobre todo que nosotros procuramos cumplir con los mandamientos, procuramos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para agradarle porque le amamos, porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Qué cosa más maravillosa poderle decir a otra persona, mira cuánto te amó Dios. Se hizo carne para redimir la naturaleza humana, abrirnos las puertas del cielo y derrotar al poder de la muerte. Ya la muerte no tiene la última palabra. Y estamos llamados a la vida eterna. Y no solo eso, sino que nos da su espíritu en el momento del bautismo y nos hace hijos de Dios. Con solo contar esta maravilla, ya estamos evangelizando, ya estamos dando fruto en nuestros ambientes. No nos callemos. Esa luz, por pequeñita o por grande que tengamos en nuestro interior de Dios, démosla. Démosla, prendamos lámparas ahí a donde vamos. Prendamos a Cristo, que es la luz, la fuente de la luz y la luz misma. Y llevemos a Él arriba del candelero hacia todos los que nos rodean, porque Él es el cumplimiento de las promesas. Él es el descendiente de David, a través del cual Dios cumple la promesa al pueblo de Israel, el Salvador, el Mesías, el que viene a dar sentido a nuestra vida. Entonces no nos callemos. Y por eso es que el Señor le dice a la multitud, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿A qué se refería Él cuando decía, pongan una lámpara encendida sobre el candelero, no la guarden debajo del cajón o debajo de la cama, ¿no? Y dice, presten atención, porque la medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Qué es eso que se le dará o se le quitará? Los frutos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Al que tenía 10 se le confió más. Y al que tenía un solo talento y que fue a esconderlo debajo de la tierra, se le quitó aún el talento que tenía. Si nosotros, como seguidores de Cristo, no damos fruto, si como seguidores de Cristo, que somos sarmientos unidos a la vid que es Él, no damos fruto, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, permanezcan unidos a mí, el que permanece unido a mí, da mucho fruto. Sobre todo a través de los sacramentos permanecemos unidos a Él. La confesión
y la sagrada comunión de su cuerpo y sangre, alma y divinidad, que nos hace partícipes de su naturaleza divina. ¡Qué maravilla, qué regalo! Poder evangelizar con esto, poder hacerles caer en cuenta a los demás que Dios nos ama a tal extremo, que ha ido a prepararnos un lugar, como Él dice, pero no nos dejó solos. Así como cuando vino nunca se dejó de estar en el seno del Padre, porque Él es la palabra, que tomó nuestra naturaleza humana para redimirla. Y ahora, habiéndose ido, como Él dijo, a prepararnos un lugar, se quedó con nosotros en la Sagrada Comunión. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y estando unidos a la vid, dice Él, van a producir mucho fruto. El que más frutos tenga, más se le dará. Pero al que no tenga, se le quitará aún lo que se le confió. Por eso, pidamos al Señor esta gracia de ser conscientes del plan de salvación de Dios, de ser conscientes de las maravillas que hizo en la casa de David para cumplir sus promesas en Jesucristo, y que como Dios y Señor nos tiene a nosotros miembros de su cuerpo místico, que es la Iglesia, para poderse prolongar y proyectar en todos esos lugares y ambientes donde nosotros andamos. No nos callemos, no dejemos de dar testimonio de Él. A tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ocasión, un simple comentario de la palabra de Dios, o como decía, un simple signo que puede a otro darle razón de existir, razón de vida. Me ha pasado de ir a hacer compras y solo comentar la palabra de Dios del día, y ya la persona que me estaba vendiendo en una pollería me dice: yo hace mucho que no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación, todo lo que nos rodea trata de apagar la luz de Cristo. Entonces llevémosla nosotros bien encendida y arriba de los candeleros de nuestra vida, para que todo el que nos encuentre, en realidad no se encuentre con Él, no se encuentre con nosotros, sino que se encuentren con Él. Que nosotros seamos simples canales, para que su gracia pase a los otros y puedan también los demás conocerle, amarle y servirle cada día más y mejor, hasta el último día de nuestra vida. Que así sea. Y otra cosita más. Ayer, cuando leíamos la parábola de la semilla, ¿se acuerdan que había una que el Señor decía que la semilla caía entre espinos, ¿no? Y muchas veces las preocupaciones la apagan a la semilla, ¿no? También teníamos otro caso de la semilla que caía en terreno rocoso, es decir, sin raíces, y que entonces apenas venía la persecución, decía él, sucumbía, ¿no? Fijémonos, volvamos a pedirle al Señor que nos haga tierra fértil, de esa que produce frutos al 30, al 60, al 100 por uno, a lo que podamos dentro de nuestras imperfecciones, pero hablemos de Él, porque Él se encarga de multiplicar y de triplicar y quintuplicar y mucho más todavía de lo que nosotros nos podamos imaginar, el amor de Él hacia los demás. Sepamos que fácil no es, que persecuciones vamos a tener, quizás no de que nos maten, como pasa lamentablemente en estos tiempos en Nigeria, en países del África, pero sí vamos a tener otro tipo de persecuciones, como la segregación, el que nos digan vos sos de otro pozo, que no sucumba la semilla de Dios, la palabra de Dios, Cristo en nosotros, por causa de persecución alguna, sino que seamos firmes, que nuestra fe esté firme. Pidamos ese don, la integridad y constancia en la fe. Que así sea.